Entonces, empezamos con usted. ¿De dónde cree que de dónde sale la energía de cambio? La energía de cambio, de crecimiento, de cambio, como le queramos llamar. Pocas palabras, 3, 4 palabras, no más. Pues nada más pienso que tiene que ser interna. Bueno, tiene que ser interna. ¿Usted? Pues de la decisión. De la decisión. ¿Usted? Sí. Pues yo creo que tiene que ser desde algo muy profundo de uno, ¿no? No sé, como el alma o el espíritu, porque estoy buscando mucho tiempo. Y es algo que es más que la fuerza física, es más que el compromiso, es como algo que desde desde algo que Bueno, todo lo que dijeron ustedes es verdad, pero no es completamente específico y por lo tanto no es 100% efectivo. Eso es lo que ha faltado, una ciencia de la conciencia. Eso es lo que ha faltado. Y es todos ustedes, ya los que me han escuchado, ya sabrán la respuesta. Pero así como el cuerpo, en biología, el cuerpo tiene un instinto de supervivencia biológico. A nivel psicológico, a nivel de la mente, que es otra dimensión más profunda, ese mismo instinto de supervivencia toma la forma del amor a uno mismo. De ahí sale la energía. Está bien que dijo que es algo interno, es algo muy profundo, todos, pero específico, no fue específico. Y nada más voy a pasar a poner un ejemplo que muchos de los que ya me han escuchado ya conocen, para que ustedes que son por primera vez también me contesten en base a lo que ya expliqué, la misma pregunta. Voy a poner el ejemplo de dos jovencitos que son deportistas, es mi ejemplo favorito. Es hipotético, pero a veces la realidad es mucho más cruda que el ejemplo. Es hipotético porque los dos jovencitos entre 20 y 25 años son futbolistas, se accidentan, los dos pierden las dos piernas. Uno se suicida y el otro se vuelve pianista. ¿Cuál fue la diferencia? Porque externamente ustedes dijeron interno y todo, ahí aceptaron todos los tres, las tres. Pero completamente específico, porque ¿de dónde saco? O sea, sí es de adentro, pero ¿de dónde? Específicamente. Entonces, ¿cuál fue la diferencia entre los dos? Porque externamente el evento es enteramente el mismo. Entonces, ¿cuál fue la diferencia? Igual, con breves palabras. ¿Cuál fue la diferencia entre los dos jóvenes? ¿Se entendió bien el ejemplo? Sí. Uno se suicida y el otro se vuelve pianista. ¿Cuál fue la diferencia entre los dos? Pues el primero no creyó en él mismo y el segundo sí creyó en él mismo. O sea, que tenía más capacidad con las piernas y en otros ámbitos. ¿Escucharon? Sí. Repítalo más fuerte. Que el primero no creyó en él mismo y el segundo creyó que tenía más capacidades que sus propias piernas, ¿no? ¿Usted? Pues que uno logró visualizar que había más oportunidades y el otro no, el otro, su mundo era solo ser futbolista y no visualizaba que tenía mayores oportunidades de crecer en otras cosas. Bueno, la primera respuesta es que el que se volvió pianista creyó más en sí mismo. Creyó en sí mismo. Usted habló de las oportunidades, la visión. ¿Usted? Yo creo que probablemente el primero se dejó llevar por la situación y se perdió en el dolor, ¿no? Entonces, y el segundo probablemente en un momento dado encontró paz interior y pudo ver las cosas con mayor tranquilidad. Pues a pesar, todos se acercaron, pero a pesar de que yo ya les di la respuesta, no la contestaron. El amor a uno mismo, esa es la base.
es la columna vertebral, es la base de todo. La más Porque ¿de dónde saca la visión de que hay otras opciones? O de dónde, o sea, ¿con qué tiene espacio mental para poder pensar? O sea, o con qué para poder creer en sí mismo, sí, pero si no me amo, ¿cómo voy a creer en mí mismo? O sea, entre más preciso sea el diagnóstico que hagamos de una realidad que queremos cambiar, más perfecto y preciso y efectivo en la práctica va a ser el tratamiento que ejerzamos sobre esa realidad. Entonces, cuando no tenemos un diagnóstico exacto, entre más exacto es el diagnóstico, entonces toda la energía, así como el cuerpo biológicamente saca toda su energía de supervivencia, porque los que no se adaptaron se murieron. Vemos todas las especies del mundo a nivel de toda la historia. Entonces, así como hay un reflejo de supervivencia a nivel biológico, en el ser humano hay una dimensión extra. Porque el animal ni modo se aguanta, si lo agarró el tigre de la cebra en la luz, ya ni modo cae, pero el ser humano hace un refugio. Es el amor a uno mismo. O sea, el instinto de supervivencia, su contraparte psicológica, es el amor a uno mismo. Entonces, a mí, cuando yo hablo así, porque el grupo se llama Salud, Dinero y Amor, ha habido muchos videos de nuestro líder, que ya lo van a conocer si siguen viniendo. Generalmente él es experto en ciencias médicas. Él estudió ciencias médicas. Entonces, la mayoría de sus videos son sobre salud. Y dinero y amor, ¿qué pasa? ¿No? Pues eso le toca a Marichi, que es mi nombre. Entonces, yo siempre predico el amor a uno mismo. Porque el amor a uno mismo es la fuente de energía. Usted dijo, ¿de dónde creo? ¿De dónde saco? Sí, pero ¿de dónde saco esa creer en mí? ¿De dónde lo saco? O sea, más específico. Por eso en las ciencias hay especialidades, ¿no? Por ejemplo, ya se hizo actualmente, hace 20 años no existía la mecatrónica, se unió la mecánica, la electrónica para tener computadoras unidas a grandes equipos de material pesado. O ligero como un carro, ¿no? Entonces, así, uniendo las inteligencias, ¿no? Pero entonces entre más específico, más se consigue. Más se consigue. O sea, entonces yo por eso les pedí, a pesar de que ya había hablado de eso del amor a uno mismo, nadie me contestó exactamente, porque la energía nace del amor. Así como el odio te chupa energía, el odio es un vampiro, el amor te da energía. No hay otra fuente de energía más que el amor. Es mismo en una relación, aunque se hayan jurado amor eterno. Si empiezan las ofensas, eso se va grabando y por mucho que perdones, algo se va quedando y termina perdiéndose el encanto. Por eso, una de las afirmaciones que les pedí cuando tenían sus ojos cerrados es que yo voy a tratar con cariño y respeto aún a la persona más difícil en mis relaciones interpersonales, para que por lo menos de mí no salgan ofensas y se mantenga la relación a un nivel saludable. O por lo menos una distancia en la que no haya rencor. Por lo menos de mi parte, no soy de la otra parte, pero tener el poder por lo menos de controlar yo y no salirme del amor a mí mismo, porque entonces empiezas a sufrir. Y eso no es amor a ti mismo. Entonces, esa es la fuente de energía, el amor. Y la fuente que nos chupa la energía es el odio. Entonces puede ser en sentimientos de culpa. Entonces, independientemente de los errores, eso también tiene que ver con las afirmaciones que hicimos cuando tenían sus ojos cerrados. Por eso se llama programa de autorreforzamiento personal. O sea, que yo me voy a amar a mí mismo a pesar de mis errores. Porque generalmente vemos nuestros errores arrepintiéndonos, ay, qué tonto fui, o sea, bajándonos la autoestima, insultándonos, ofendiéndonos, en lugar de verlos como con cariño y respeto. ¿Y por qué lo digo? No para ser un irresponsable, sino precisamente porque es parte del proceso evolutivo. Estamos en un proceso evolutivo de la conciencia. Y si no se los demuestro, antes había pena de muerte, a un prostituto homosexual se le apedreaba y se le mataba. Había pena de muerte por delitos que ahora son solamente una multa, ¿no? Hay más misericordia. A pesar de que todavía hay focos muy difíciles de violencia a nivel mundial, la humanidad está evolucionando. Entonces, si cometemos errores, es algo natural. No tenemos por qué ver los errores con culpa, o con arrepentimiento, o con pena. Como algo natural del proceso evolutivo de la conciencia.
Entonces, así como estamos evolucionando individualmente, estamos evolucionando como humanidad. Y más ahora que es la época de oro del Kali Yuga, que estuvo presente el señor Chaitanya. ¿Por qué? Porque hubo renacimiento, hubo arte, hubo ciencia, hubo tecnología que no hay en otros Kali Yugas. En otros Kali Yugas todo se va de pique para abajo y nadie se salva. Y en este Kali Yuga dorado podemos salvarnos porque tenemos una buena prédica, un buen enfoque, buenos guías. ¿Sí? Entonces, la ventaja conmigo, como les digo, los líderes me han preguntado que cuál era la diferencia entre mi taller y el de salud, dinero, amor, que es un poquito más, digamos, abarca más las áreas de salud, dinero y amor. Pero yo cuando me escuchan a mí, yo me centro siempre en la base de la autoestima, porque a pesar de que yo les he preguntado, sigo descubriendo que no están completamente enraizados en el amor a sí mismo. De ahí van a sacar la energía de cambio. De ahí sacó la energía del muchacho, para creer en sí mismo, para creer en el alma, como dijo usted, porque usted mencionó el alma. Y usted mencionó más visión. Sí, pero ¿cómo expando la conciencia? Es que del amor sale todo. Mismo los átomos, positivo y negativo. Hay un coito sagrado, mismo entre los átomos. Mismo la materia no existiría si no existiera el amor. ¿Qué decir la conciencia? O sea, todo es amor. Cuando uno descubre, porque es la energía. Y cuando está lo contrario al amor, ese es nada más chupar la energía. Es el vampiro que chupa la energía. Entonces el sentimiento de culpa está condenado. Nosotros no manejamos el sentimiento de culpa. Hay otras religiones que lo manejan muchísimo, pero podemos ver lo que han logrado en el mundo. Hacer inquisiciones y torturar personas en base al miedo, nunca en base al amor, en base a la filosofía. Si el ser humano es racional, el ser humano puede razonar. Entonces en la educación, por ejemplo, de los niños, generalmente no es educación, tristemente lo digo, generalmente es manipulación porque es en base a miedo y culpa, y a veces soborno, premio. En lugar que sea base a reflexión, o sea, por amor a ti mismo, a ti, ¿qué te conviene? ¿Cómo son tus talentos? ¿Cuál es tu talento? Y desarrollarlo por amor a ti mismo. Esa es la base de la educación. El niño, ayudarlo a reflexionar. No manipular en base a miedo y culpa. Eso no es educación, eso es domesticar, es domar. Eso a un animalito lo quieren meter a un circo, pero el ser humano no está en esa categoría. A ver, su pregunta, breve. Sí. Porque yo soy muy específico, yo soy directo. Sí, bueno, mi pregunta es, hace unos 2 días me encontré con unas personas que con el cual yo tomaba alcohol, pero para mí nunca fueron gratas, pero me saludaron con cortesía y yo dije, pues no tengo por qué ser grosero. Los saludé con cortesía también. Obviamente, y me dijeron, me da gusto verte. Y entonces yo ablandé mi corazón y les dije, pues a mí también me da gusto verlos. Aunque no por eso quisiera volver a convivir con ellos. Pero les dije, pues, me da gusto verlos, está bien. ¿Qué has hecho? Pues esto, lo otro, ok, que les vaya bien y ya. Pero en vez de ser descortés, simplemente fui amable y no me sentí mal. No sentí... Sí, al rato descubrirán ellos una manera de disfrutar mayor, un placer superior, porque eso es lo que hay que predicar, el placer superior. No predicar en base a miedo, castigo. Entonces con los niños, cuidar, educar en lugar de domar. Es convencerlo, que reflexione. El adulto tiene un programa y por eso se atensa. No es que no te quiera, se tensa porque tiene un programa y el niño pues está así como animalito haciendo cualquier cosa. Entonces explicarle que no es que no te quieran, porque hay madres que le llegan a decir en el momento ya de la crisis, la presión, pues no te quiero, y eso es terrible, porque eso les destruye la autoestima. Entonces hay que salvar la autoestima a pesar de nuestros errores, y de ahí van a sacar mucha energía. Y entonces les dejo, a ver, los que ya me han escuchado sí saben qué tarea les he dejado, para que se las digan ustedes, porque tiene que ser más interactivo. ¿Qué tarea les he dejado? A ver. De vernos en el espejo. Escuchen, dígalo más fuerte. Bueno, verte en el espejo y decirte a ti mismo, te quiero, ¿qué puedo hacer por ti hoy? Hoy. Te amo, te amo.
¿Qué puedo hacer? Al principio les va a costar, después de tardar 20 años en que ese te amo les diga realmente con autenticidad. ¿Por qué? Porque en realidad nos odiamos. No solamente no nos amamos, eso ya es para especificar más, hacer más preciso el diagnóstico, para que también sea más preciso el tratamiento. Nos odiamos. ¿Y cuál es la prueba? Tantas conductas autodestructivas. ¿Cómo es que sabiendo que fumar te hace daño, aprendes a fumar? Es odio a ti mismo, o sea, queremos autodestruirnos. El que se suicida es porque lo llevó a cabo, pero eso no quiere decir que el que no se suicida no lo esté llevando a cabo, no de contado, pero sí en agosto. Y su vida misma es la prueba, que no tiene energía de cambio, porque no tiene de dónde sacar energía. Entonces, ¿de dónde sacabas la creencia en ti mismo? Del amor a ti mismo. ¿De dónde sacabas la visión? Que eso fue lo que usted contestó. La visión de que había más panorama, que no tengo piernas pero tengo manos. Sí, pero si no hay amor a ti mismo se te cierra la mente, porque las emociones son más fuertes que los pensamientos. Y si una emoción negativa te ha tomado, tu intelecto no trabaja. El centro intelectual es más débil que el centro emocional. Ese es un gran paquete de conocimiento. O sea, ustedes conmigo, al escucharme, están recibiendo en escasa 1 hora lo que a mí me ha costado 50 años. Se están ahorrando 49 años, si es que en un año tienen la paciencia de escuchar. ¿Sí? Porque yo traigo, lo que yo predico es la médula, la base. Para cualquier ateo, cualquier agnóstico puede progresar en su salud, en su economía, en sus relaciones interpersonales, con el amor a sí mismo. Para mí es la médula, la base, la piedra de toque, las 5 estrellas. No sé ni cómo llamarle a este camino que yo ofrezco. Porque yo he descubierto que el amor a ti mismo te da energía para la vida material y para la vida espiritual. Y si no es así, si te odias al grado que eres psicótico y odias a los demás, capaz de hacer una inquisición como se hizo en la Edad Media, es un show tu vida espiritual y tu vida misma va a ser la prueba. No va a haber ni cariño, ni respeto, ni moralidad, y además un aturdimiento a nivel psicológico gigantesco. Porque cómo eran capaces de torturar a la gente simplemente por creencias distintas. Porque no se trata nada más de creer. Creer es muy ligero. Vamos a suponer que usted mencionó, creyó en sí mismo. No, es que creer no basta, hay que amarse. Si yo te digo, préstame un dinero, te lo presto, pero tú me dices, no, es que ¿cuándo me lo pagas? Es que creo que con el puro creer yo no te lo presto. Tienes que dejar una garantía o decirme con aplomo, sí, yo te lo pago tan fecha, ¿no? Y si yo creo en tu palabra, accedo, pero la pura palabra creo que sí, es muy débil, porque es una creencia, ¿no? Porque a mí me dicen, ¿en qué crees? Es que no creo, es que no se trata de creer. Creer es muy blandito, es muy delgadito, no funciona, ahí no hay energía. O sea, tú no crees en ti, tú sabes, no es creer, es saber, tiene más poder. Tiene más poder saber que creer. Entonces cuando las personas dicen, es que yo soy creyente, estás poniendo a Dios en el rincón, porque creencia es apenas el rincón. No es algo contundente. ¿Se fijan? ¿Se fijan cómo yo quiero ser más preciso para ser precisamente más efectivo? Eso es demasiado importante. Por eso, cuando a mí me han preguntado qué diferencia hay entre el grupo salud, dinero y amor, pues es que yo le giro todo siempre en el amor a uno mismo. Porque yo he comprobado en mi vida que la mayoría de mis errores porque mi vida si no abrió el 100%, abrió el 70 o 50 o 40 o 30 o 10. ¿Por qué no abrió 100? Pero los errores todos provinieron de la falta de amor a mí mismo. A veces te puedes entregar más a otros, te traicionan, gastas energía, no lograste nada ni con él ni contigo y quedas casi en la calle. Pasa mucho. ¿Y de qué le sirvió a esa persona que nada más fue vampiro, nada más te vampirió? Tú le dices todo, te quedas sin nada, él se quedó igual. Hasta tú. Les voy a hacer otra pregunta, esta sí es en general. Esa sí es en general. La hice hace rato en la sesión del Bhagavad Gita, pero la voy a volver a hacer ahorita. Hay personas muy evolucionadas que jamás le pasa por la mente que de robar, pero eso es uno entre millones, así es que no se preocupen si ustedes de niños o de adultos robaron. Pero la pregunta es muy directa. Nomás a ustedes tres que vienen por primera vez, porque ustedes ya escucharon. Usted, aunque le dieran ganas, ¿por qué no robaría?
¿Por qué? Brevemente, ¿cuál sería su razón para no robar aunque tuviera ganas? Es que no es correcto. Que no es correcto. Bueno, o sea, un concepto moral. Usted, Pues también un concepto moral porque no es correcto y porque a mí no me gustaría que me lo hicieran. a mí no me gustaría que me lo hicieran. Usted, Pues es básicamente eso, la ética. la ética. Pues sí. Pero el punto vuelvo a lo mismo, es el amor a lo mismo. Porque, miren, una persona que sabe que es honrada tiene más energía para amarse a sí mismo, porque él es más exquisito. O sea, el que roba, lo primero que está entregando es algo que vale más que lo que él robó. Porque podemos robar cosas materiales, pero está entregando su autoestima. Porque robar es una declaración de inferioridad. ¿Sí? Vuelvo a hacerla por tercera vez la pregunta y no fueron 100% específicas, ¿se dan cuenta? El amor a uno mismo. O sea, por amor a mí mismo. Sí, va a haber, porque no es correcto, pero ¿por qué no es correcto? Porque daña mi autoestima. O sea, sí, no es correcto, sí, pero ¿por qué? O sea, más específico. ¿Usted qué contestó? Porque a mí no me gustaría que me lo hicieran. Lo mismo, usted se acercó más, no me gustaría que me lo hicieran. Ya hay un argumento emocional, no me gustaría. ¿Sí? ¿Y usted qué contestó? Que básicamente es por una cuestión ética. Una cuestión ética, sí, alguien impuso un código. ¿Y qué yo no cuento? ¿Qué el amor a mí mismo no vale? ¿Qué no es la base de todo? Sí, hay un código, sí, pero ¿de dónde salió ese código? La ética no es algo superficial, algo arbitrario, es algo que viene de la misma alma humana. En los animales no pueden evitar la violencia. Ellos están en una cadena de alimenticia. Pero esa es la joya de la vida humana. La joya de la vida humana es que yo puedo evitar la violencia. Puedo generar amor a donde no lo hay. Esa es la base. Pero si no hay amor en mí, a mí mismo, ¿cómo voy a amar a los demás? Es absurdo, es ridículo. Por eso se dan muchos shows espirituales, en grupos espirituales, que es donde más ridícula queda la violencia. Porque todavía un ateo, un materialista, bueno, pasa, o un criminal que cuando me quiso asaltar sacó el cuchillo y me dicen, buena onda, sí, le digo, pues qué buena onda traes ya con acá, ¿no? Todavía pasa, pero alguien que se las da de lobo, digo, de oveja, vestido de lobo, es más miserable, porque es una hipocresía hipócrita. Y el otro por lo menos es honesto. Saben que esto es un asalto, bueno, pues ya, y una vez, ¿no? Ya cantaste, ¿no? Ya que queda así con esa autoridad del alma, así por la buena onda. Pero eso de decirte que eres un santo, presentarte como un predicador o como un portador de la orden de Dios, es gigantescamente hipócrita. Más que un criminal. O por ejemplo, otra forma de robar, que es muy común y que ni les pasa por la mente a ustedes, porque ya me han de haber escuchado, que ni les pasa por la mente. Ya es la última pregunta que les hago para que no sientan que es un examen, que sientan mucha carga. Pero es la última pregunta que les hago. ¿Cuál es la forma más fea de robar? ¿Cuál es la forma más fea de robar? Sí, la más miserable, la más La agresiva. la agresiva. ¿Usted? La forma más miserable, más condenable, digamos, de robar. Pues creer que no lo estoy haciendo. ¿Mande? Creerme a mí que no lo estoy haciendo. Creer que no lo está haciendo. ¿Usted? Es un préstamo. Traicionando la confianza. Esa es la más miserable. Alguien que te amó, que te cooperó, que te apoyó. O sea, pedir prestado, usted lo dijo, y ya lo dijo al último, ya que antes de que le preguntara yo a usted dijo traicionando. ¿Qué dijo pedir prestado? Algo así escuché, o escuché mal, o ya escucho voces. Bueno, sí escuché voces, ¿no? ¿Mande? O sea, está robando, dice, pero no me lo estoy tomando prestado. Ya. Ah, no, sí, pero no fue lo específico que yo estoy presentando. Alguien te pide prestado y no te paga. Eso es bien miserable, porque está traicionando el amor que tú le tienes, porque no le prestas a cualquiera. Es porque sentiste su necesidad y fuiste empático con su necesidad.
Y esa es la forma muy común de robar. Y ni siquiera, como usted dijo, piensan que están robando. O le roban al rico. Sí, pero él hizo un trato contigo. Yo te pago esto y tú trabajas. No tienes por qué meter la mano en la caja. Aunque él esté ganando millones. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es como echarle a un mecanismo de relojería muy fino. Echarle arena. Eso es lo que estás haciendo cuando estás robando. Ante el amor a ti mismo estás tirando. Te estás tirando a ti mismo. Yo una vez fui a un curso de tanatología y me asombró lo que escuché de una de las personas. Él no dijo perdí a mi madre o perdí a mi padre y por eso vengo a tomar este curso de resiliencia, ¿no? Porque es salir de la ceniza, ¿no? Es que yo me perdí a mí mismo. Digo, wow, es que eso fue hace 30 años. Yo no entendí hasta apenas ahora que voy a cumplir 70 años. Me tardé 30 años en entender lo que dijo esta persona. Es que yo me perdí a mí mismo. O sea, yo desde hace mucho tiempo no sé ni quién soy, ni qué me gusta, ni cómo ser feliz. Eso de que yo me perdí a mí mismo, por eso vengo a un curso de tanatología, porque yo me morí a mí mismo. O sea, vengo a tanatología. Venía por él mismo, para él mismo rescatarse, a sí mismo. Vean nada más la importancia. Sí. Hace algunos años, una persona que se decía mi amigo me causó daños a mi vehículo, pues más o menos de unos 2,000 pesos más o menos, los daños que le causó. Abolló mi puerta y lo hizo a propósito. Pues el que no te paga también es a propósito. No me pagó nunca, pero yo en represalia un día le pedí prestado 70 pesos, ni siquiera los 2,000 que me tenía que pagar. Pero dije, y esa vez me dolía tanto la columna que necesitaba los 70 pesos para irme yo en taxi, porque no podía yo ni caminar. Entonces dije, pues este condenado que no me pagó mis 2,000, pues yo no le pago lo que le pedí prestado. Sí, pero usted no recibe un daño en su autoestima porque aunque usted ejecutó la misma acción de no pagar, ahí no era un préstamo, era una deuda. Era muy diferente. Era lo opuesto, es como el que agrede por agredir y el que agrede por defenderse. Esa es una violencia muy Yo no distinta. estuve tan mal. Es una violencia 180 grados al opuesto. Porque si no me defiendo, vean lo que está pasando. Si los buenos se vuelven cobardes y no se defienden, los malos gobiernan el mundo. Y es lo que está pasando en todas las culturas, religiosas, económicas, políticas. Y es muy triste que los malos han ganado poder por la cobardía de los buenos. Entonces fue a lo chino, fue una técnica, ¿no? Pero ahí usted no está robando. Porque nada más son 70 pesos de lo que está cobrando, ¿no? El otro está robando al no pagarle. Usted no está robando, usted nada más está cobrando. Eso no fue un robo, fue una cobranza, que es muy distinto. Aparte, yo a él, al señor, cuando bebíamos alcohol, a él le daba miedito cuando iba a mi casa salir de noche y tomar un taxi solo para que no lo hacía. Vea la bajada de autoestima que trae. Él mismo se la probó. Y ahí iba yo a acompañarlo para que al nene no le diera miedo. Pero qué tal cuando yo fui a su casa y andaba yo tan mal de la columna y le dije, acompáñame, porque no. Es que usted también está bajo de autoestima, porque alguien no me quiere, no tengo por qué vivir con él, ni por qué estar con él. Eso Luis Chenaka Pandi, por eso cuando le pedí los 70 dice, no, pero usted no pidió ni robó, usted solamente cobró, me lo cobré que es de muy chino. distinto. Y Sí, ni me acompañó, es muy diferente, es lo que le digo. Entonces, Ahora vamos a pasar para que sea sí. una pregunta nada más al tema de dinero Dicen que y sí, y salud, ¿verdad? porque el grupo se llama Salud, Dinero y Amor, y venían ustedes a las 3. Pues ya voy a terminar el tema ahí y a ver, última intervención usted Gracias, y por continúo. la Sí. Bueno, yo no Entonces estoy- no robó, cobró. Cobré. Eso le quede claro. Ah, Usted no gracias. estuvo mal. Yo pedí Se prestado pasó de para buena cobrarme. gente. Y le pedí 70, ¿no? Nomás cobró, usted no robó. Muy diferente, muy diferente. Por lo menos. Ahora sí, continúa. Bueno, en mi caso, nunca había escuchado a alguien pensar así, pero en mi caso no estaba como tan de acuerdo en hacer eso, porque yo tenía una amiga que nunca me pagaba, y entonces yo lo que hice una vez que le pedí prestado fue pagarle lo que me pidió, porque yo en mis pensamientos yo decía, el ejemplo causa admiración. Sí. Entonces yo nada más le dije, te lo pago porque para que confíes en mí y te recuerdo que tú me debes dinero, pero yo no voy a hacer lo mismo que tú me haces. Bueno, con esa conciencia,
usted superaría el planteamiento de él. supuesto. Eso también está correcto. Eso también está correcto. Pero lo otro no está mal. O sea, es válido. ¿Y te pagó? No. No, obviamente no. Sabemos Pero que se queda en generalmente ella, no o sea, sucede. no es algo que- Entonces ahora voy a pasar al tema de salud. Oye, aparte le cobré poquito. Al cobrar poquito, Sí, pues, no sabe cobrar. Usted todavía no tiene sé baja tocar, autoestima. pero no Todavía sé no sabe cobrar. cobrar. La verdad es que no. Por eso. No, entonces ahora vamos a Sí. pasar al tema de dinero. Dinero. Ahora los dejo a ustedes que contesten, porque ya les pregunté demasiado, que contesten. De conejillo de... Ustedes díganles a ellos cuál es, y si les falta algo yo se los corrijo, porque yo soy el que lo dije y ustedes lo escucharon, pero generalmente no queda todo grabado, por eso les he pedido que traigan sus celulares para grabar. Yo por eso también lo grabo, para después mandárselos. Inscríbanse en Salud, Dinero y Amor para que les llegue en su WhatsApp el video de la conferencia, porque también si no repetimos, perdemos la información, porque es algo demasiado concentrado, demasiado densa la manera en que yo manejo las conciencias de las personas. O sea, mi función es levantar conciencias. Entonces voy a pasar al tema de salud. Voy a decir conceptos muy generales. El dinero. A ver. ¿Cuál es la mejor forma? Pero eso lo van a contestar, se lo van a decir ustedes a ellos, de ganar dinero. Para ver si yo mi examen hacia ustedes, para ver que ya me han escuchado, y por no traer su grabadora. A ver, usted, Confiando en tus habilidades y reconociendo cuáles son tus talentos. para emprender. Usted, Ayudando a los demás. mande. Ayudando a los demás. Ayudando a los demás, eso lo dijo Emerson. Hazte necesario al mundo, y el mundo te dará lo que necesites para vivir. Ah, faltaba usted, y ahorita interviene. Porque alguien sí, usted no levantó su mano, usted tampoco, ¿verdad? Entonces usted. La mejor manera de obtener dinero es vender algo, o sea, vender lo que hacemos con nuestras capacidades. Puede ser libros, dar clases, la guitarra, lo que sea, pero al venderlo, vendemos lo que Krishna nos facilita, ¿no? La capacidad El valor, que sí, nos- como dijo ella, los talentos. Los talentos. Exacto, talento, y a través de eso podemos ganar dinero. Porque es lo que haces mejor, lo que te gusta. Porque el gustarte es amor, es energía. Y el no gustarte te chupa, no es lo mismo. Entonces, usted se acercó muchísimo. Pero nuevamente, ¿de dónde saco mis talentos si ni siquiera me amo? Hay adultos que se atreven a regalarle a un niño una guitarra de 40 pesos, que tiene, cuerdas de plástico que todas son iguales, ni siquiera tienen una más gruesa que Bueno, otra. sí, ¡Horrible! son de nylon. Es un y insulto. de la cuarta ¿Por qué no dosis te gastas está 400 pesos y aparte el curso para su maestro? Y que aprenda bien. Entonces la dejan botada. O sea, entonces esos daños a la autoestima en nombre de educación son muy peligrosos. Cuando hagan algo, háganlo bien. ¿Sí? No un juguete. Porque eso es un insulto a la dignidad humana. A un niño lo tratan como estúpido. Ahora sí quiero, a lo de dinero. Sí, y también subir el precio, bajar el precio, porque eso es cuando salen por primera vez, y una vez que empieza la competencia, tienes que bajar el precio y subir la calidad. El que lo copia, lo puede copiar mejor. No necesariamente lo tiene que copiar igual o peor que el original. Si es inteligente, lo va a copiar mejor. Entonces, subir la calidad y bajar el precio. Como dice el refrán, bueno y barato como la carne de gato. Entre mejor sea el producto y más barato, más accesible al cliente, servicio al cliente. Y eso es amor. Entonces esa es la forma más rápida de ganar dinero. Conocer tus talentos, desarrollarlos y aparte subir la calidad y bajar el precio para competir. Tal vez al principio cuando eres el único vendedor, pues cobras lo que quieras. Pero una vez que empieza la competencia tienes que ajustar porque vas a perder clientes. Lo que sí, no todas las cuerdas caras son las mejores. No, claro. Yo como guitarrista Claro, lo usted he lo sabe. comprobado. Entonces hay que saber qué comprar. hay que comprarle al niño no una porquería. Hay que También hay tratarlo como guitarras adulto, no como un sobrevaluadas estúpido. también. Los niños a veces, los mocosos, la usan la palabra como despectivo, no seas niño, te aniñaron o te chamaquearon. Entonces tenemos que quitar todo eso. Y también los nombres de animales, es que es una víbora. La víbora. ¿Por qué usar los nombres de animales como ofensivos? Eso es miserable. Eso es miserable.
yo les propongo una cultura superior. O ser muy perro, pues es el perro tiene buena onda. No, si son buenísima onda. Además, si muerde, pues para eso es. Eso es lo normal en él. Pero en el ser humano lo normal es la razón, la filosofía y el amor. Entonces hay tres dimensiones que el ser humano sí puede desarrollar y el animal no. La verdad, la bondad y la belleza. Son tres niveles de la realidad que el ser humano puede expandir, el animal no puede. Y la humildad, ¿verdad? Bueno, eso es parte de la bondad. De la sí, es un Búsqueda lo que quiera, pero nomás son esos tres. Ah, y esos cualquiera tres. que encuentre la va a encontrar como hija de esos tres. Ah, ok. De alguna de esas sí, tres. Ramificación, sí. Sí, nunca va a encontrar otra. Ah, Eso ya lo dijo Aristóteles, que para mí de los genios más máximos de la historia de la Completos. humanidad. Para mí es de lo más perfecto Aristóteles. Mucho más que Platón y que Sócrates. Mucho más. Por miles. Pero bueno, eso es para otra clase de filosofía. Ahora vamos a pasar a lo de salud. Les voy a dar conceptos muy generales. Porque yo a mi edad casi no me enfermo. Y hay gente que a los 40 ya está bien tronada. Entonces, creo que tengo autoridad para hablar, aunque no sea médico. Adideva sí, porque él estudió ciencias médicas. Yo no, pero he estado diario, por amor a mí mismo. Casi 2 horas diarias me paso, y a muchos de ustedes cosas, porque estoy mandando videos y videos y videos todo el tiempo. Ustedes lo saben. Pero mando los más selectos, no es que mando cualquiera. Veo 10 o 20 y mando 1 o 2. Lo más básico para la salud. Lo más básico para la salud. Y ya con Adideva van a especificar más qué alimento y qué suplemento y qué vitamina para cada enfermedad específica. Pero lo que menos recomiendo son medicamentos. Fíjense, algo muy importante sobre la salud. Y si no lo sabían, lo van a saber hoy, sobre todo ustedes que vienen por primera vez. Pero el promedio de vida de los médicos a nivel mundial es de 52 años. Y el de sus pacientes es de 72. O sea, los médicos son los que menos saben de salud. Es muy peligroso las medicinas, los efectos secundarios. Y eso es algo muy asombroso. Porque no es nada más ver los eslogans y quién me vende y quién me manipula. No, es con tus sentidos y tu razón ver la realidad. Si ustedes se documentan, no lo van a creer. Pero estamos poniendo nuestra salud en manos del que menos lo merece. Entonces, nuestra salud, hay un proverbio médico muy antiguo, y yo dijo Hugo Robin, que es uno de mis fans, de mis preferidos en el naturismo. El primer punto importante es que comemos de más. No hemos digerido lo que tenemos, no hemos evacuado cuando ya estamos comiendo otra vez. Y debemos evacuar tantas veces comemos, como es lo que debemos pájaros. evacuar. Y no puedes volver a comer hasta que no hayas evacuado. Eso es importantísimo. Entonces, hay un proverbio que evita eso, que fortalece ese argumento. Dice que lo hacen 3 días. Vean, y luego, cuando hacen la autopsia en el cadáver, ¿qué pasa? Que hacen la autopsia, encuentran hasta 6 kilos. Lo mínimo que encuentran es 1,5 kilos, endurecido de por vida. Han encontrado hasta gises de que se comía cuando era niño. Así, de ese tamaño la cosa. Oxypowder. Sí, sí. Entonces, el primer punto es que comemos de más. Entonces, hay un refrán muy antiguo que dice que el que come una vez al día nunca enfermará. El que come 2 veces al día tal vez llegue a enfermar. Y el que come 3 veces al día siempre estará enfermo. Pero yo comí una vez al día, pero todo el día. Sí, eso está muy Y me interesante. enfermé. Sí. Sí, entonces viene a coincidir con algo que se está poniendo mucho de moda, el ayuno intermitente. Pasarte 16 horas sin comer y todo lo que puedas comer en esas 8 horas restantes, para que tu cuerpo tenga tiempo de evacuar. ¿Por qué? Porque para que el cerebro le dé la orden al intestino de eliminación, necesita estar vacío el estómago. Y eso muchos médicos no lo saben. O sea, en las escuelas de medicina no te enseñan ni nutrición ni fisiología. Nada más un capitulito ahí. Te enseñan pura farmacología. Pero lo más importante, que es la fisiología y la nutrición, no te lo enseñan. Y por eso muchos médicos no saben del ayuno intermitente y del ayuno. Entonces,
Cuando el estómago está vacío es apenas cuando el cerebro recibe la orden de eliminación, porque el metabolismo tiene dos mecanismos, anabolismo y catabolismo. Anabolismo es ingresar nutrientes y catabolismo es excretar desechos. Entonces, hasta que el estómago está vacío, porque si estoy comiendo 3 veces al día, y como dicen ahora muchas dietas, ¿no?, de bajar de peso y de diabéticos, que hasta 5 veces. Así ¿Cuándo es, va a la recibir el curación cuerpo la orden? del examen. Hasta que esté el cadáver, hasta que hagan la autopsia solamente, no antes. Oiga, Marichi, y entonces... Entonces le ¿cómo sacan así, es? hasta 5 kilos les llegan a sacar. Que decían, no te malpases, come tus horas, desayuna. Y yo tenía esa idea y yo pensaba, es que vas a llegar a la siguiente comida con mucha hambre. ¿Y sabe qué? Es como un chip que uno dice, ay, me va a dar mucha hambre. Y yo cuando empecé a aprender eso del ayuno intermitente aquí con ustedes y todo, me doy cuenta que no es cierto, no da hambre. Al No. contrario, se va quitando. ¿no? Y hasta da más energía. Así Y es. se quita, sí da hambre porque está la manía, está la psicosis ahí grabada, pero después se empieza la energía. Los que han hecho ayunos de agua de más de 7 días reportan, los primeros 3 días son la muerte, pero el 4.º día empieza otro milagro que le dio a Warburg el premio Nobel, la autólisis. El cuerpo empieza a comer los tejidos más enfermos. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Tumores de cáncer se han quitado con puro ayuno hídrico, se llama. Investiguen ayuno intermitente, ayuno hídrico. Es demasiado importante. Y luego también, pues, hay frutas y verduras que son curativas. Hay una rama dentro del naturismo que se llama trofología, que es curación, ya ni siquiera con plantas, con puros alimentos. Todos los alimentos tienen propiedades curativas específicas para enfermedades específicas. Te puedes curar con puros alimentos. ¡Qué barato! Eso no le conviene a las farmacéuticas. Por eso no lo hablan. Cuando tuve yo anorexia a los 15 años, porque pues, Por baja autoestima, claro. sí, claro, tenía 90 kilos de peso, como me llamo Lizardo, me decían Lizardo, entonces les Sí, dije, bueno. voy a ser flaco a fuerzas. Otra vez usar los animales. Y a mí me decían, tú eres gordo por genética. Les dije, les voy a demostrar que voy a ser flaco a fuerzas. Y me puse un ayuno de 2 meses de puro jugo de naranja y salvado de trigo, nada más. 8 horas de básquetbol diario y fumar mucho y dormirme a las 5 de la mañana. Ahí la falla fue. Y bajé 40 kilos en 2 meses. Sí, entonces sí hay componentes genéticas, porque las enfermedades, cuando la Estaban persona los huesos. actúa mal, malos hábitos, sí escogen la parte genéticamente más débil, pero los genes no dan la orden. La orden la da el estilo de vida. Y ese gen no se desarrolla, ya le llaman actualmente epigenética. Investiguen epigenética, es más importante los hábitos de vida, porque esos van a hacer que un gen se dispare o no se dispare. Entonces, yo puedo traer genéticamente la propensión a la diabetes, pero si no me atiborro de azúcar. Algo genial que acabo de descubrir apenas ayer, porque yo no paro de estudiar toda mi vida, toda la vida entera. Cuando metes mucha azúcar, que te pida el cuerpo azúcar, dale sal, pero que sea sal del Himalaya, que tiene todos los minerales, o sal de mar. Dale sal y verás que se le quita la afición al azúcar. Está pidiendo sal el cuerpo. Lo que está pidiendo es sal, y si no, vean los mocos, la orina, todo es salado. Las lágrimas, el cuerpo es sal, es agua de mar. El agua isotónica es 3 vasos de agua simple por 1 de agua de mar. Es 3 veces el cuerpo isotónico. Es agua simple, agua salada, 3 veces menos que el agua de mar. O sea, son 75% agua dulce por 25% agua de mar. Todos los fluidos del cuerpo son salados, no son azucarados. Si así fuera, si la fuente de energía fuera la glucosa, los diabéticos volarían. ¿Cuál energía tienen? Pierden la energía. Y no es que la glucosa es la fuente de energía. Eso los mandé el video último que mandé, fotosíntesis. Ustedes ya lo vieron algunos. Pero el alcohol sube, por ejemplo, la glucosa y el alcohol es una droga. Sí, pero esa glucosa tiene sus picos, luego da el bajonazo El y bajonazo, el sube. se andan llorando ahí Pero hasta estamos- suicidándose o matándose. ¿Cuántos crímenes se cometen en estado alcohólico? Sí, La mayoría. mucha gente se En va. drogas. Sí, la mayoría son bajo estado, no en tus 5 sentidos. En tus 5 sentidos todavía la piensas. Ahorita un señor que acaba de acuchillar a su hijo, bueno, con unas tijeras, pero estaba drogado. Vea. Yo decía- Normalmente en tus 5 sentidos difícilmente. ¿no?
Sí, sí puede ser, pues sí sucede, pero no es lo común. Yo tengo Entonces, una cuidado. pregunta. Sí. Bueno, cuando hablo de salud, bueno, por lo regular yo tampoco soy muy adicta al medicamento para el medicamento, pero digamos cuando hay una infección, ya sea de estómago o de garganta, hay que hacer, porque yo voy al doctor y luego dan como 20 tabletas, y lo único que me compro es para la infección y lo demás lo desecho. Claro, lo que son pandolómetros lo aguantas. Pero yo también lo hice por muchos años, pero cuando aprendí, me fui para atrás, dije, wow, qué maravilla. Porque es la joya de andar siempre investigando, de no quedarte nada más con lo que tienes. ¿Y qué creen que descubrí ese libro que se llama Antibióticos Naturales? Venía a la lista, pero ¿cuál estaba en primer lugar? Y ni se van a imaginar. Alguien si lo sabe no lo diga, ¿eh? Si ya me lo escuchó, no lo diga. Pero ¿cuál creen que es el antibiótico natural? El principal. ¿El agua? El agua. Vean nada más. Increíble. Después venía ya el ajo y otros, la cúrcuma y demás. Pero no. Y es increíble. Es increíble. Ahí lo que ustedes es un ayuno a pura agua y el cuerpo se encarga de sacar energía y matar lo más venenoso. Es más, nuestro cuerpo tiene trillones de células, pero son más bacterias y virus que células. Nuestro cuerpo está hecho más de bacterias. Entonces esa teoría de la infección también tiene mucha falsedad. Cuidado con eso. Entonces yo mientras no conocí antibióticos naturales, sí tuve que tomar los sacrificios porque yo no sabía. Pero ahora que sé, es diferente. Entonces, como eso, conmigo tienen esa ventaja de que en una hora pueden ahorrarse 49 años. Como un libro. Yo les estoy ofreciendo 50 años de conocimiento concentrado en cuanto a salud, dinero y amor. En una hora. Yo creo que vale la pena. Sí, Vale la creo que la pena. de trofología también. Sí, es curarse con puros alimentos. Ya ni siquiera con plantas, ni con suplementos, con puros alimentos. Qué maravilla, ¿no? Pero eso no le conviene a las farmacéuticas, entonces hay mucha mafia. Entonces eso tenemos que enseñarles a nuestros niños. ¿Qué tarea les he pedido en sus familias? A ver, que reúnan sus familias. A ver, ¿qué les he pedido? Que reunamos a las familias y veamos cuál es el instinto natural del niño, las aptitudes, y en base a eso cooperemos para comprarle el piano, la guitarra, lo que sea, y pueda desarrollar esa habilidad, pero no con la guitarrita de 40 pesos es un Exacto. insulto. Hasta los niños míos se aburren, dejan el juguete ahí tirado y los papás tontos perdiendo dinero. Me voy a comprar cosas buenas desde chiquitos. ¿Para qué un celular de plástico? Al mismo niño le aburre. Al principio sí, porque es la carga amorosa de que alguien me regaló algo. Es más bien eso, no es en sí el juguete. Y por eso hasta se pelea para prestarlo. Porque es el amor, el hueco que tienen interno de falta de amor. ¿Sí? Porque habéis sido toda la base, premios, castigos, amenazas, nunca la reflexión, la inteligencia, que es la joya de la vida humana. ¿Sí? Tenía un amigo en la universidad que para él fue muy significativo justo eso, porque él cuando era adolescente, no era niño pero adolescente, él le había pedido a los reyes una flauta, ¿no? Porque le gustaba. Y los reyes le trajeron una flauta transversal, Sí, carísima. Vea. Y él dijo, es que de verdad, ya después de adulto, ¿no? Decía, me sorprende la confianza que mis papás tuvieron en comprarme una flauta sin saber si la iba a poder tocar siquiera. Y, Escucha. o sea, recibí, y él se sentía muy amado por muchas cosas, sus papás la verdad sí eran muy Sí, pero eso buenos. fue inédito. Pero Eso eso fue. que hicieron para él Así. le marcó Eso. mucho de su crecimiento porque dijo, Confianza. confiaron en que yo iba a aprender a tocar una flauta carísima y sí él lo aprendió a hacer, pero sí es algo muy importante que uno a veces no piensa que los niños solo, bueno, es adolescente, no se dan cuenta, pero él por lo menos sí apreció mucho ese detalle que hubieran comprado algo tan caro y sin saber si realmente tenía la capacidad. Por lo de menos el tocarlo. primer nivel, hay unas que cuestan 1,500 pesos. Las más baratas, pero ya auténtica, o sea, no un juguete. Pues de buen Juguete nivel. es un insulto. 1,000 o 1,500, 1,000 o 1,500. Sí, esa es la más barata, pero ya es Exacto. auténtica, ya es una flauta, no una porquería. Los juguetes están insultando, es una bajada de autoestima gigantesca y los papás ni se dan cuenta. Aparte Y de lo compran para los barato niños, porque pues es la sociedad de consumo, estamos siendo manipulados. Entonces, la otra tarea que les iba a dejar cuando eran niños de su familia, desde niños, explicarles que hay mafias.
Entonces, para vender juguetes, que son pura porquería, es pura mafia, nada más para sacarle dinero a la gente. Así como la medicina es una mafia, también el comercio y las fiestas de Navidad son puras mafias que manejan estos. La juguetería es otra mafia, y que nunca la habían escuchado. ¿No? Pensaban que los juguetes eran la gran cosa para los niños, no. A Mozart pudo tocar el piano con el barquito que le hicieron, y ya el mismo piano, que se va a desafinar. No se desafina, más bien si no lo usas es cuando se desafina. Algo rápido Lo para pago los que no, el niños. niño no vale lo mismo que valgo yo como adulto, porque el niño vale menos. La palabra niño y la palabra de animal es como despectivo, vuelve a lo mismo. Siempre van a caer en el punto del amor a uno mismo. Y muévanle por donde quieran, por salud, por dinero, por amor, pero siempre van a llegar al punto que yo les ofrezco. Amor a uno mismo. Ni siquiera Siempre van a llegar ahí, por donde le quieran meter, por donde lleguen van a llegar a ese punto. Perdón, ni siquiera los juguetes didácticos son buenos. Eso sí, eso es muy diferente. Sí, es otra Pero una porquería que no van a dejar de tirada. Oiga, María, Eso sí es de juguete didáctico, ahí está el idioma, está el inglés. Sí, como Eso es diferente. todo eso se avanza. Pero qué buena su pregunta. Oiga, para la- Pero sí, de comprarle un celular de juguete, ese de plano es una Un porquería, rompecabezas. la verdad. La verdad, mejor le compro uno bueno que sea barato de, no sé, 300 pesos. ¿No? Oiga, quiero Sí, comentar sí hay, algo. ¿no? Sí hay. Digo, así me puede hablar a mí cuando él quiera. Pues digo, es un insulto gigantesco esa porquería que les compro. Quiero contar, es muy importante que los padres de familia identifiquen que aparte de que debe rebasar más o menos los 1,000 pesos el costo de una guitarra, Sí. cuando el pequeño esté tocando, no deben quedarle sus deditos Claro, las cuerdas, todo eso. manchadas. Pueden ser las cuerdas o los trastes, Claro. porque a veces el metal que le ponen a los trastes empieza a soltar Sí. partículas y muchos pudieran tener plomo. Claro, No puedo eso es peligroso. asegurarlo, pero algunos Ay, sí. mira qué buena Pero clase. ningún metal debe manchar. Sí, Con es una peligroso. guitarra, el metal... Digo, si las cuerdas están viejas... Sí, pues pues prohibieron los juguetes de plomo, ya ve que había soldaditos de plomo. Bueno, Yo cuando nada mi más viejo- déjame sí, terminar la idea. Si las cuerdas están viejas van a manchar a fuerzas porque hay óxido y corrosión, pero unas cuerdas nuevas no deben manchar. Una guitarra nueva, los trastes no deben manchar los dedos. Los trastes son estas divisiones Sí. que están en el brazo en horizontal de metal. Sí, entonces aparte le compras Quedan su los semitonos. adhesivo para mantenimiento también. También, pero tenga o no ese aditivo, ningún metal Sí. en ningún instrumento debe manchar las manos porque esas partículas las absorben los El cuerpo, poros el y cuerpo. daña la articulación Daña. y mucho más. Sí, ya- Se mete al torrente Y es terrible. y Es ya terrible. viene Dios. Sí, y entra más por la piel porque va directo a la sangre, ni siquiera pasó por vía digestiva para que el hígado Y a los lo riñones englobara. se desecha Entonces por los riñones. entra directo, lo que entra por la piel entra directo. Entonces también otro tip sobre salud, y no sé si ya me están llamando, porque depende, no sé qué es el horario. Ya me Ahí ya preguntaron. están todas. Chicas, Bueno, no sé, bueno, mientras no me corten. que ya Sí, son seguimos. 8, que ya están llamando a María. Sí, ya están llamando, ¿no? Sí, ya. Sí, ya. Ah, ya, Ya hasta me pasé, sí, ya. Bueno, pues muchas gracias. Lo que quería preguntarle Gracias. a la señora Clara. Pues yo me explico, yo me explico, yo puedo pasar horas.